Después de los bombardeos, miles de manifestantes liderados por los estudiantes salieron a las calles en contra de Milošević. Las fuerzas de la seguridad los controlan fácilmente y aunque están decididos, los manifestantes no presentan ninguna amenaza seria para el régimen. Pero entre los opositores, un grupo no se conforma con protestas. Actuando discretamente, apuntan hacia el fundamento mismo del poder de Milošević, la gente común que hasta ahora había tenido miedo de oponerse a él. Su símbolo, el puño cerrado. Su nombre, Otpor, la palabra serbia que significa resistencia. Otpor, resistencia, ya tiene un año de existencia, pero después del bombardeo de la OTAN, crece rápidamente. Fundado por 2 docenas de activistas estudiantiles, adolescentes y veinteañeros, Otpor no tiene oficina. Operan con un presupuesto muy pequeño, encontrándose en los cafés. Algunos de ellos fueron arrestados y la policía los vigila de cerca. Es un grupo reducido, pero dan la impresión de ser una organización extensa. Simples volantes en blanco y negro refuerzan sus eslóganes directos. Muérdele al sistema. Resistencia porque amo a Serbia. Libertad. El puño y los eslóganes se vuelven omnipresentes, la prueba de que la oposición a Milošević es posible. Los políticos opositores serbios están divididos mientras tratan de aprovechar el descontento popular después del bombardeo. Zoran Đinđić encabeza el partido mejor organizado, pero hay 2 docenas de partidos políticos y la mayoría de los serbios han perdido la fe en los políticos. Hay tanta gente en Serbia que dice que todos los líderes políticos son corruptos. No creo a nadie. No le creo a Đinđić, no le creo a Koštunica, no le creo a Drašković, no le creo a nadie. Y esto era una de las fuentes del éxito de Milošević por tanto tiempo. Porque mucha gente diría, de acuerdo, Milošević no, pero entonces, ¿quién? ¿Quién sino él? Y estos jóvenes de Otpor dijeron, no, acabemos con Milošević. Esto es lo importante. Los activistas de Otpor dejan muy en claro de que no están postulando a ningún cargo político. Para conservar su libertad de acción y para mantener su imagen limpia e incorrupta, se niegan a alinearse con algún partido político serbio. Pero no se oponen a aceptar ayuda desde el extranjero. Poco tiempo después de que Otpor había sido fundada, sus miembros tuvieron encuentros con altos funcionarios internacionales, incluyendo a los norteamericanos. La ayuda externa norteamericana, destinada a promover la democracia en Europa del Este, cubre parte de los gastos de Otpor. Pero la inspiración para lo que ellos llaman acciones vienen directamente de ellos. Todo lo que hacíamos tenía que tener una dosis de humor. Porque yo estoy bromeando, tú te pones furioso. Siempre muestras solo una cara. Y yo siempre estoy ahí con otra broma, con otra acción, con otra imagen positiva para el público más amplio. Y es así que juntamos el tercer elemento de la historia, lo que es muy importante, la publicidad. Otpor invita a todo Belgrado a la fiesta de fin del año. A medianoche, en lugar de la celebración tradicional, Otpor muestra los nombres y las fotos de los serbios que murieron en las guerras de Milošević. Miroljub Ristić, Zoran Vranđelović. They came here asking for fun. Vinieron aquí para divertirse.
Les dimos un espectáculo antes de medianoche. Después de la medianoche les mostramos en la gran pantalla la trágica película de la gente muerta, de refugiados, todas las cosas feas. Y dijimos, no hay razón para celebrar. Vayan a sus casas y piensen qué hacer. De modo que el próximo año nuevo ortodoxo tengamos una razón para celebrar. Pero la frase clave era, este es el año. El año 2000. Este es el año, con la E mayúscula. Este año la vida debe finalmente triunfar en Serbia. Un mes más tarde, el Partido Socialista de Serbia celebra su 5º Congreso para reelegir a su presidente. Su reelección no es más que una burla a la democracia. Jactándose de tener activistas en toda Serbia, Otpor se presenta como un movimiento nacional. Dijimos que éramos un movimiento popular, aunque éramos solo un grupo de estudiantes. Pero después sí que nos volvimos un movimiento popular y todos vinieron hacia nosotros. La estrategia de reclutamiento de Otpor se basa en la terapia de choque. El puño cerrado, la ropa parecida a la de las tropas de asaltos, son siniestros. Pero todo forma parte del espectáculo. Tenían un tremendo entusiasmo. Las ganas de estos chicos de hacer algo eran extraordinarias, pero había otros, en posiciones oficiales, que expresaron sus grandes dudas. Si realmente era buena idea darles apoyo a los manifestantes estudiantiles, cuyo símbolo era el puño cerrado. Esto es un poco atrevido para las normas del gobierno estadounidense. Dicho sea, al honor de aquellos que estaban a cargo, finalmente se dejaron convencer de que era una buena idea. Y si hablabas con los muchachos de Otpor, te dabas cuenta de que no eran locos, sino que era gente que quería ser libre. Antes de tener una oficina, Otpor ya había establecido una página web. Sus demandas y sus principios están representados en serbio y en inglés. El derrocamiento no violento de Milosevic, elecciones libres y democracia. Cuando Milosevic dice que Otpor es un títere norteamericano, saben que se están volviendo eficaces. La gente en estos países no siempre quiere que las cosas se hagan de manera abierta, y eso es comprensible, pero hay una gran diferencia entre eso y una operación secreta. Eran operaciones abiertas, y su objetivo no era el de derrocar a Milosevic, sino el de construir los elementos de una sociedad democrática. El Instituto Internacional del Partido Republicano en Washington les recomienda libros sobre estrategias no violentas de Gene Sharp y organiza un seminario con un colega de Sharp, un oficial retirado del ejército. Expliqué que era una forma de guerra y había que pensar en términos de guerra. Y si se acepta la lucha no violenta, entonces valen los mismos principios de la guerra. Por ejemplo, nosotros hablamos de objetivos. Ustedes hablan de masas, usted sabe, para poder juntar las fuerzas en el momento decisivo. La iniciativa, ¿sabe? Nunca podrá vencer estando a la defensiva. Hay que emprender una ofensiva, ya sea en una lucha militar o en una lucha sin armas. De modo que esto coincide con los principios de la guerra. Aquí estábamos confrontando las cosas esenciales. Ya las estábamos aplicando aquí, pero no sabíamos que alguien había escrito un libro sobre este tema. Era una experiencia increíble la de tener este libro entre las manos. Verlo escrito sistemáticamente en un lugar, las cosas que nosotros habíamos desarrollado por nuestra propia experiencia. Mirar atrás a todo aquello que hizo Gandhi y otras cosas. La lección principal del coronel Helvey se está ahora diseminando. Hay que eliminar la autoridad del que gobierna. Reclutando a centenares de activistas de base, Otpor no tiene un líder nacional ni un comité central. Belgrado manda materiales, pero los activistas de Otpor manejan sus propios asuntos. Es una política que permitirá que la resistencia local siga aún en caso de ser arrestados los líderes de Belgrado. Otpor se apoya en los muchachos locales, bien conocidos en sus barrios, como la mejor manera de movilizar el descontento que es más fuerte en las provincias.
Las pequeñas ciudades se volvieron centros de oposición. Y Belgrado era como un hoyo negro. No había medios de comunicación electrónicos independientes en Belgrado en los últimos 2 años. Mientras que en ciudades como Čačak, Niš, Novi Sad, Kraljevo, Užice, el ambiente estaba muy enardecido. La gente estaba muy descontenta, y muy enojada, y muy radicalizada. En ciudades más pequeñas, los hijos e hijas de la clase obrera son la fuerza secreta de Otpor. No ven un futuro bajo Milošević. A diferencia de sus padres, tienen poco que perder al oponerse a él abiertamente. Mientras que Otpor se moviliza en una ciudad tras otra, el régimen tiene que elegir entre continuar la represión de baja intensidad o lanzar una ofensiva a gran escala. El 14 de mayo, el ministro de Información intensifica el ataque contra Otpor en una conferencia de prensa. Habiendo declarado a Otpor como un grupo terrorista, el régimen desató una ola de golpizas y arrestos. Otpor esperaba la represión y se había preparado para ella. Con cada arresto, los manifestantes aparecen rápidamente frente a las comisarías y las cárceles. Desarrollamos una cadena de mando. Cuando la noticia sobre un arresto llegaba a la oficina central o a la oficina local, había un sistema para elaborar un comunicado de prensa, para brindar ayuda legal al arrestado y para que la mayor cantidad de activistas se presentara en 10 minutos frente a la comisaría. De modo que era realmente importante desarrollar ese tipo de solidaridad. Nos tenían miedo. Querían presentarnos como si fuéramos terroristas, fascistas, y no sé, criminales, drogadictos o algo por el estilo. Pero cuando la gente sale a la calle, ve a los miembros de la resistencia, ve que estos muchachos tienen 18 o 20 años. Yo a los 27 años soy uno de los más viejos. Y dicen, dale, esto es ridículo. Estos muchachos no son fascistas. Estos muchachos no son más que muchachos. De modo que para nosotros era muy importante mostrar que la propaganda de la televisión estatal era simplemente ridícula. Después de la medianoche del 17 de mayo, la policía ocupa la más grande estación de televisión, 2 radios independientes y un diario que había criticado al gobierno. A la mañana, la ciudad descubre que sus mejores fuentes de información independiente han sido amordazadas. Durante el día, miles de manifestantes se reúnen frente a la alcaldía. Con esta nueva escalada de la represión, Milošević ha incitado a miles de personas que nunca antes habían participado en una protesta política. Todo el día, toda la noche, todo el día siguiente y la tarde siguiente la protesta continúa. A las 10 de la noche, el régimen ya no aguanta más. Por primera vez el gobierno de Milošević ha adoptado la táctica de una verdadera dictadura a la manera de Augusto Pinochet. El error principal del régimen fue el de agrandar el círculo de aquellos que eran víctimas de la represión, y por eso esta represión era contraproducente. Porque eso es como la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Cuando se alza el nivel de la represión, la resistencia también aumenta. 10 días más tarde, miembros de Otpor de las provincias marchan hacia Belgrado. Vinieron para presionar a los líderes políticos de la oposición serbia a que dejen sus peleas internas y trabajen juntos contra Milošević. La mayoría de los jefes de los partidos no desea estar aquí, pero nadie quiere ceder el escenario a otro. Si se presentan unos contra otros, como lo han hecho siempre, Milošević ganará. Otpor quiere que trabajen juntos, pero los jefes de los partidos están desconfiados y celosos de la popularidad creciente de Otpor. Estaban realmente preocupados porque nosotros llenábamos el vacío político como el cáncer.
Estábamos llenando todos los espacios en blanco que ellos no llenaron, que no pudieron llenar. Dábamos todas las respuestas a las preguntas de la gente, que ellos no supieron o no pudieron contestar. Y teníamos la red más fuerte. Su renuencia a tocar la bandera del irreverente movimiento Otpor muestra lo difícil que les será trabajar juntos contra Milošević en las elecciones del año próximo. El 27 de julio, Milošević sale con una sorpresa llamando a elecciones anticipadamente 10 meses antes de la fecha prevista. Sabe que la oposición no está preparada y necesita renovar urgentemente su supuesta legitimidad. Entendía que su situación se estaba empeorando cada día. Estaba tratando de salvar lo que todavía tenía como apoyo. Lo segundo es que estaba dispuesto a robarse los votos. Y tercero, que estaba dispuesto a mantenerse en el poder a través de la fuerza. Nadie realmente confía que Milošević vaya a hacer elecciones honestas, pero están desesperados por un cambio. Milošević es vulnerable, pero contra una oposición dividida no le será difícil robar o incluso ganar las elecciones. 1 de septiembre. La oposición en Serbia da a conocer una nueva coalición que se enfrentará a Milošević. Los grupos de lucha por la democracia, tales como Otpor, lo habían exigido. La llaman Oposición Democrática de Serbia. 2. DOS consiste en 18 partidos apoyando a un candidato presidencial. Un desconocido fuera de los círculos de la élite política de Belgrado. Su nombre es Vojislav Koštunica. Koštunica es el jefe de un pequeño partido. Las encuestas de opinión muestran que es el mejor candidato para enfrentarse a Milošević. Sus credenciales nacionalistas y su retórica antiamericana harán imposible que Milošević lo trate de traidor. Los estrategas de DOS reciben ayuda de los especialistas en opinión pública y los analistas políticos de los Estados Unidos situados fuera de Serbia. Las encuestas de opinión pública nos demostraron que los electores querían desesperadamente tener una razón para votar contra Milošević y por una vida mejor en Serbia. De modo que trabajamos duro con el liderazgo del partido para que entiendan que tienen que salir y encontrarse con los electores uno por uno. Usted sabe, eso de estrechar las manos, yendo por el mercado, ir y tocar a las puertas, hacer llamadas telefónicas. Y como resultado, tuvieron una enorme cobertura en la prensa local y la televisión local y pudieron compensar por lo que no podían obtener en Belgrado. El mensaje positivo era nuestra visión de un nuevo modo de vida. Porque estábamos tan cansados de que nuestra vida fuera guerras inciertas, presiones, la represión por parte de Milošević. Y mi impresión durante la campaña, habiendo hablado con tanta gente, era de que en realidad era lo que necesitaban y con lo que soñaban. No pensaban tanto en Milošević. Pero el eslogan más atractivo de la campaña era negativo. Fue inventado por Otpor. Gotovje. Está acabado. Gotovje está acabado. Era atrevido, audaz, valiente decir Milošević está acabado. Ni siquiera dijeron Milošević, dijeron está acabado. Todo el mundo sabía a quién se refería. Y lo hicieron una y otra vez con diferentes eslóganes que calaban hondo en la sociedad. Koštunica hace la campaña solo. Otros líderes de partidos, como Zoran Djindjic, dejan de lado sus egos bastante fuertes y sus ambiciones para hacer campaña en su nombre. La ventaja de la oposición consistía en que era una campaña dispersa. Otpor, las organizaciones no gubernamentales, G17, los partidos del DOS y Koštunica. Teníamos 5 campañas. Ellos no sabían quién era el líder. Milošević no sabía a quién atacar.
Milosevic hace su primera aparición en la campaña solo 2 semanas antes de las elecciones. Para él, el contacto personal con los electores no es una prioridad. No es ningún secreto que el Partido Socialista paga a la gente para que vengan a los mitines, para que la cosa salga mejor en la televisión estatal. En la televisión independiente, la campaña de la oposición predomina. Otras partes de la campaña son menos dramáticos. El día de las elecciones, la oposición democrática, los grupos de promoción al voto, Otpor, decenas de organizaciones por la democracia y de derechos humanos, así como los medios masivos independientes, se unen en la campaña. Cuando las mesas electorales cierren, todos los partidos certifican el conteo en cada lugar. Cualquier intento de robar la elección tendrá que hacerlo las autoridades en Belgrado. Había 10.000 mesas electorales. Se necesitan por lo menos 30.000 personas para monitorear 10.000 mesas electorales. ¿Realmente organizaron a 30.000 personas? No solo que organizaron algo como 30.000 personas, sino también hicieron el increíble esfuerzo para asegurar que los resultados se transmitieran casi inmediatamente a Belgrado. De modo que cuando hubo fraude, ellos tenían los datos que demostraban el fraude. Mientras esperan para que se sepa el total de los votos, hay pocas dudas sobre el resultado. Pero nadie sabe qué vendrá después. Sabíamos que íbamos a ganar. También sabíamos que Milosevic no lo aceptaría. Y nuestra ventaja era de que estábamos preparados para el paso siguiente. Sabíamos que no ganaría, que no aceptaría nuestra victoria y que trataría de manipular los resultados más tarde. Después, el anuncio que esperan hará imposible la manipulación de los resultados oficiales. Solo queda una pregunta. ¿Cuándo o si el vencedor asumirá su cargo? En los próximos días, mientras Belgrado espera ansiosamente, la Comisión Electoral de Milosevic dice que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% y llama a una segunda ronda. Se entrenaron y organizaron durante meses. Ahora enfrentan la prueba decisiva de su movimiento no violento. ¿Pueden obligar al régimen a renunciar? Dos y Kostunica declaran que la segunda ronda no es necesaria y llaman a la gente a prepararse para una huelga general. 3 días antes de la fecha prevista para la huelga, los mineros de carbón de Kolubra, un poco al sur de Belgrado, dan un espaldarazo inesperado a Kostunica. Un comité representando a 17.000 obreros vota por empezar inmediatamente una huelga. Dicen que quieren que su acción inspire al resto del país para que apoyen la huelga general. La mina que produce el 70% de la energía eléctrica de Serbia dejó de trabajar. Sin esperar a ver cómo Milosevic reacciona a la huelga, los serbios lanzan una acción a nivel nacional para paralizar toda la vida normal. Para nosotros era muy importante encontrar los símbolos de esa resistencia nacional muy amplia y mostrarle a la policía y al ejército que no es solo oposición contra el gobierno, sino que es el pueblo contra Milosevic. Vienen por miles, lo que para la policía es la señal de que Milosevic está acabado. En las ciudades más grandes, los taxistas se unen haciendo bloqueos rodantes de vehículos que se mueven despacio. Los conductores del transporte público estacionan sus buses y tranvías en el centro de las intersecciones principales. La policía trata de mantener el orden, pero cada día la huelga se extiende. Habiendo perdido las elecciones y frustrado en su tentativa de robarlas, Milosevic ahora debe renunciar o utilizar la violencia. Teníamos a la gente entrenada para no atacar a la policía, no usar la violencia. Porque nuestro mensaje era, no hay guerra entre la policía y nosotros.
Decíamos que nosotros juntos somos las víctimas del sistema y que no hay razón para tener una guerra entre víctimas y víctimas. Una víctima en uniforme azul, otra víctima en jean azul. Pero no hay razón para derramar sangre. Dos y sus partidarios están furiosos y son persistentes, pero también tienen paciencia, decididos a evitar el derramamiento de sangre mientras poco a poco intensifican sus acciones. Era importante que diéramos a esa gente del régimen el tiempo suficiente para que entendieran lo que ya estaba pasando. No era una revolución de un día, sino que 10 días con mayor presión. Cada día toda Serbia estaba bloqueada. Al final, era absolutamente claro que la mayoría estaba contra Milosevic. De antes del amanecer, Serbia estaba en movimiento, convergiendo sobre la capital desde todas direcciones. La operación había sido planeada discretamente por los líderes del 2 a lo largo del país. La gente que vino de ciudades como Čačak o Ujice estaban preparados para cualquier cosa. No eran como los manifestantes urbanos, como la mayoría de la gente de Belgrado. Usted sabe, salen a las calles y gritan un poco y ya, regresan a su casa. No, esa gente vino aquí a hacer algo y no regresarán hasta terminarlo. El edificio del Parlamento Federal era el punto de encuentro. El alcalde de Ilić mantiene el contacto con los convoyes aún en camino. El plan era encontrarse para una toma no violenta del Parlamento a las 3 de la tarde. Lo que la policía no sabe es que centenares de miles de serbios vienen hacia Belgrado, los campesinos y los obreros que apoyaron a Otpor y que ahora estaban decididos a poner fin al robo de sus votos. Horas después de que los primeros convoyes entraron a la capital, las noticias llegaron a los ciudadanos de Belgrado. Estos salieron a las calles cantando «Serbia se ha levantado». En este día hay un solo lugar donde uno debe estar. Ellos realmente no intentaban hacer nada. Simplemente ignoraron las órdenes y observaban lo que estaba ocurriendo. Y cuando se dieron cuenta de que había cientos de miles de personas en las calles de Belgrado, y más llegaban de todas partes de Serbia, había un levantamiento en el país. Por supuesto, sabían que cualquier uso de la fuerza contra estas personas pudiera ser autodestructivo. Se dieron cuenta de que ellos pudieran ser perdedores junto con Milosevic, y eso no lo querían. Un reportero escribió: los comandantes de la policía y el ejército no ordenaron nunca a sus tropas a disparar, porque sabían que sus propios hijos estaban en la multitud. En la toma del poder se perdieron 2 vidas. Un anciano sufrió un ataque cardíaco en la multitud y hubo un accidente de tránsito. Milosevic no ha sido visto en 2 días. Pero no cabe duda de que su fin había llegado. El pueblo ha tomado el poder. Lo que necesitábamos todo ese tiempo no era la amenaza o el uso de la fuerza, era amenazar su dominio sobre el poder. Y la mejor manera de lograrlo era a través de las fuerzas democráticas dentro de Serbia. La gran lección aquí consiste en que una coalición de amplia base de protesta popular no violenta puede barrer una dictadura más rápidamente que toda la acción clandestina del mundo. Generalmente estos tipos eran predicadores de la muerte. Su odio, su propaganda, su lenguaje olía a muerte.
Y ganamos porque amamos la vida. Decidimos amar la vida y la vida no se puede derrotar. De modo que eso es lo que Otto hizo. Éramos un grupo de fanáticos de la vida y por eso lo logramos.